Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este espacio Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo a todas las personas que han estado ahí conectadas, hablando, charlando unos con otros, conversando, saludándose. Es muy importante crear coinonía, es muy importante hablarnos como hermanos, tratarnos como hermanos, es muy importante amarnos los unos a los otros. Así que muchas gracias a todos los que ya están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Y hoy comenzamos un nuevo ciclo que está relacionado con el ciclo anterior. El ciclo que acabamos de terminar fue el ciclo de misterios de la creación. Misterios de la creación, y hablamos de misterios de los primeros días de la creación, hablamos de los misterios del origen de las razas, hablamos del misterio de Adán y Eva, hablamos de los misterios del diluvio, hablamos de los misterios de la Torre de Babel, etc. Hablamos de muchos misterios. Pero tomando esa misma línea, vamos a seguir hablando, pero ya no tanto de la creación, ya la creación está como creación, pero vamos a hablar de los misterios del Génesis. Y vamos a intentar profundizar en cada uno de los capítulos. Hasta aquí, si se han dado cuenta, hemos estudiado hasta el capítulo 11 del libro de Génesis. Los 11 primeros capítulos nos hablan básicamente sobre la creación. Ya en el capítulo 12 nos va a hablar del pueblo. Nos va a hablar del pueblo escogido del Señor y básicamente de un hombre escogido por el Señor. Por eso, este nuevo ciclo se titula Misterios del Génesis y comenzamos en el día de hoy con el título Un hombre escogido. Un hombre escogido. ¿Qué tal, mis hermanos queridos? Si comenzamos orando, dándole gracias al Señor y pidiéndole que nos ayude, que nos dé luz, que aprendamos hoy todos juntos y que podamos profundizar en las verdades del Evangelio. Hablemos con el Señor. Amado Señor, te doy muchas gracias por este privilegio y este honor que nos das de estar en tu presencia, de estar estudiando este libro del Génesis. Ahora profundizaremos sobre muchas otras cosas que, aunque no tienen que ver directamente con la creación del universo y del mundo, sí tienen que ver, Señor, con la elección, tienen que ver con el pueblo escogido de Dios, tienen que ver, Señor, con los hombres que tú escogiste desde el comienzo para traer la revelación a nuestra vida y para que por medio de ellos llegara Jesucristo a salvarnos del pecado, del infierno, de la muerte. Gracias, Señor, por este estudio que llevaremos a cabo desde hoy en adelante. Ya tuvimos medio año donde estudiamos todo lo relacionado a los misterios de la creación, donde por más de 24 capítulos diferentes, más de 24 predicaciones, estudiamos detalles que tenían que ver con el arca de Noé, los dinosaurios, la formación de las razas, los ángeles caídos, las descendientes de los ángeles, los gigantes, todas esas cosas que fueron bastante polémicos. Algunos, Señor, nos criticaron muchísimo porque pues ellos ya tienen una manera de ver las cosas y no soportan que alguien pueda opinar de una manera diferente. Tú sabes que nuestro propósito no es tener la razón, no nos importa eso. Nuestro propósito es ser objetivos y equilibrados con la palabra, llevar la palabra y el mensaje de la palabra tal y como está, entender el Génesis y todo el Pentateuco como un libro realmente histórico. Tú nos estás enseñando historia, pero al mismo tiempo es la historia de la salvación. Por eso, Señor, te doy muchas gracias y te pido que este nuevo ciclo que comenzamos en el día de hoy sea de bendición, sea de edificación, sirva para nuestra vida cristiana y nos enseñe muchas cosas maravillosas y especiales. Gracias, Señor, te lo doy con todo mi corazón, con todo mi ser. Te pido, háblanos, instrúyenos, ilústranos y enséñanos por medio de las Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Muy bien, mis amados hermanos, ya les dije, el título de hoy es Misterios del Génesis, un hombre escogido. Y quiero que me acompañe, por favor, a la palabra del Señor. Acompáñeme a la palabra del Señor. A Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Todo esto sucede después del acontecimiento de los acontecimientos de la Torre de Babel.
Y quiero que miremos el contexto general. En este momento, las personas se han esparcido durante varios siglos, durante un tiempo prolongado sobre la faz de la tierra, y la mayoría de ellos eran nómadas. Comenzaron a surgir ciudades a partir de las primeras ciudades que fundó Nimrod, que intentó hacer un imperio, pero que el Señor no quería que existieran imperios. El Señor quería que se extendieran por toda la tierra, y el hecho de que el Señor confundiera las lenguas de estas personas tenía como propósito precisamente eso, que cada uno se fuera para un extremo diferente. Así que han pasado cientos de años aquí. Estamos comenzando lo que en historia se conoce como la Edad de Bronce. La Edad de Bronce, apenas principios de la Edad de Bronce. El ser humano ha alcanzado un desarrollo, la tierra se ha estado recomponiendo después de cientos de años. Sin embargo, tenga en cuenta que todavía hay hombres que están vivos y que vieron el diluvio. El diluvio, si usted se da cuenta, Sem vivió 600 años. Y todo esto, hasta llegar a Abraham, no alcanza a sumar 600 años. Así que Sem no solamente vio los eventos de la Torre de Babel, Sem, también estuvo vivo mientras Dios llamó a Abraham. Sem y Abraham están relacionados. Abraham es descendiente de Sem, proviene de la línea de Sem. Así que no sabemos si Sem supo o no cuando Dios llamó a Abraham, pero todo el mundo sabía que de la descendencia de Sem vendría el elegido, aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde el principio, todo el tiempo nos ha estado hablando de lo mismo, ¿se ha dado cuenta? Todo el libro de Génesis, desde el principio hasta aquí, hasta el capítulo 12, nos está hablando de la promesa de Dios, y comienza poco a poco a desglosar esa promesa hasta ir llegando a quien la porta directamente. Y aquí el Señor escoge claramente. Jehová habló a un hombre que se llamaba Abram. Abram. Aquí todavía no se llama Abraham. Antes de que alguien me diga, hermano, está mal escrito, se escribe Abraham con H intermedia. Hermano, vea la Biblia. Hasta aquí no se llama Abraham con H intermedia. Aquí se llama Abram. Dios no ha cambiado su nombre. Después profundizaremos en eso. Y le dice a este hombre, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La orden es sencilla. Abraham vivía en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos, una de las primeras ciudades construidas en la Mesopotamia, junto a Uruk, tal vez las dos ciudades más antiguas de la historia de la humanidad, Ur y Uruk. Abraham vivía en Ur, que queda entre el río Tigris y el Éufrates, más cerca al Éufrates, y esta ciudad era una ciudad importante, una ciudad grande, la ciudad de donde surgió junto con Uruk la escritura, según cuentan los científicos, aunque no sabemos exactamente porque la Biblia no nos lo dice con exactitud. Pero ahí vivía Abraham. Era una ciudad cómodamente tranquilo, y de repente Dios le dice, te levantas de ahí, deja esa tierra y deja a tus parientes. Yo te voy a dar una tierra. Yo te voy a llevar a una tierra. Primera cosa que vemos aquí, fue Dios quien llamó a Abraham. No fue Abraham quien buscó a Dios. No fue Abraham quien en su propósito dijo, necesito a Dios porque yo heredo la promesa de Sem. Dios, ¿dónde estás? Es cierto, tú eres real y yo decido seguirte, servirte. Yo decido humillarme ante tus pies, Señor, yo te voy a servir. No es Abraham. No es Abraham el que decide esto. No es Abraham el que tiene en su mente servir o seguir a Dios. Es Dios el que decide y el que escoge a Abraham, como va a escoger de ahora en adelante a todo el que él quiera. ¿O es que acaso hizo algo Sem para merecer llevar la semilla de nuestro Señor? El Señor ha escogió a Sem, y el Señor ha vuelto a escogió a Abraham. Abraham no era el único pariente o descendiente de Sem. En el capítulo 11, en los últimos versículos, vemos cómo hay varios descendientes de Sem. Varios hijos y nietos de Sem.
Dios pudo haber elegido a cualquiera de esos. ¿Por qué no los eligió? ¿Por qué escogió a Abraham? ¿Qué tenía Abraham de especial? La respuesta es nada. La respuesta es lo que dice Efesios, capítulo 1, versículos 4, 5. Lo escogió por el puro afecto de su voluntad. Porque quiso. Porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. La misericordia no es una obligación, no es una deuda. Es un regalo. Él quiso tener misericordia y escogió a Abraham porque quiso. Y aquí vienen muchas preguntas, ¿sí? ¿Lo escogió porque quiso? ¿Será posible que Dios haya visto en el futuro o él haya visto algo especial en Abraham? ¿O Abraham era muy bueno, era muy buen padre? ¿Padre de quién si no tenía hijos? ¿O él vio en el futuro que iba a ser un buen padre? ¿Vio en el futuro que iba a ser un buen padre? No proyectaba para nada. De hecho, al ver la historia de Abraham, vamos a ver que él se va a convertir en un padre bueno porque Dios lo transforma, no porque él fuera así. Así que todo lo que Abraham logra hacer es por la mano de Dios en su vida, no por las capacidades o cualidades innatas de Abraham, o porque él fuera capaz de reflexionar y cambiar. De hecho, Abraham se va a equivocar muchísimo en su propia historia, como todos los personajes de aquí en adelante en la palabra del Señor. Así que, ¿por qué escoge Dios a Abraham? Por el puro afecto de su voluntad. Porque quiso, pudo y no le dio miedo. Como decimos en mi país. Es así de sencillo. Él lo escogió pese a Abraham mismo. Pese a él mismo lo escogió, como usted y como a mí. A nosotros. El Señor nos escogió pese a nosotros mismos. No merecíamos ser escogidos por el Señor. No merecíamos que el Señor nos llamara. No merecíamos que el Señor nos hablara. No merecíamos que Él tuviera misericordia con nosotros y nos diera una misión. No merecíamos eso. Y sin embargo, pese a nosotros mismos, Él decidió llamarnos, escogernos, salvarnos. Dele gracias al Señor. Agradézcale. Porque no hay nada bueno en usted ni en mí que Él pudiera ver para salvarnos o para escogernos. De aquí en adelante, todo el lenguaje bíblico va a ser de escogidos. Los escogidos, escogidos, escogidos. De aquí al Apocalipsis, mi hermano. Todo el lenguaje de la Biblia, gústele a quien le gústele, va a ser siempre alrededor de los escogidos. No los que escogieron a Dios, sino los que Dios escogió. Esa es la terminología bíblica. Ahora bien, sigamos viendo algunos detalles. Hechos capítulo 7, verso 2. Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. ¿Quién dice eso? Esteban, antes de que lo apedreen. Y él comienza a hacer un recuento histórico y nos da un dato de vital importancia que sin él pronunciarlo aquí nosotros no lo podríamos analizar bien. Él dice que Dios apareció a Abraham estando en Ur, antes que morase en Aram, antes de que él estuviera en la otra ciudad. Cuando usted lee el texto de Génesis por encima, pareciese en el capítulo 12 que Abraham está en Aram, que Dios lo está llamando desde Harán. Pero si usted mira con detenimiento ese libro de Génesis en el capítulo 12, se va a dar cuenta que no era la primera vez que el Señor hablaba con Abraham. Quiero que lo miremos aquí para que me crea un poquito lo que le estoy diciendo. Pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Se da cuenta que está en pasado? El texto no dice, pero Jehová dijo a Abraham. No, había dicho a Abraham. ¿Por qué digo todo esto?
para entender el orden de los acontecimientos. Dios se le revela a Abraham en Ur, en la ciudad de Ur. Le dice, levántate, deja tu parentela, deja tu tierra y te vas para la tierra que yo te voy a dar. Solito tú, tu esposa, tus criados, tal vez nomás. Solito, vamos. Pero Abraham no quiso. No lo hizo así. Él permanece y se levanta, pero se va con su papá Taré, con su sobrino Lot, con sus criados, seguramente con mucha riqueza, camina y se va a la ciudad de Harán. No obedeció realmente Abraham a Dios. No como Dios se lo había mandado. Y es interesante, porque recuerden que Abraham es conocido como el padre de la fe. Sin embargo, en varias oportunidades, Abraham parece no mostrar mucha fe. Y esta es la primera de ellas. Él no obedece a Dios como Dios se lo había ordenado. Él no hace lo que Dios le había mandado hacer. Y eso es precisamente lo que nos está diciendo aquí, el señor Esteban. Eso es lo que nos está diciendo. El orden de Dios era salir, dejar a su familia e ir a Canaán, pero se fue a Harán. Hechos 7, 3 al 4. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Dice Esteban, habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. El Señor le había dicho, deja a tu parentela. Literalmente en el hebreo original es, deja a tu familia. No está hablando de su esposa, está hablando de su familia extensa. Déjalos en Ur. Pero él no es capaz de hacerlo, no fue capaz nunca de hacerlo. Él se va a ir con su papá hasta Harán. Y ese es un grave error de Abraham. Eso lo retrasó. Mire, no sé si se alcanza a ver. Esto que vemos acá es el mar Mediterráneo. Mar Mediterráneo. Esta es la tierra de Palestina. Aquí abajito está el Mar Muerto y el mar de Galilea, y entre uno y otro el río Jordán. Aquí vemos el Golfo Pérsico. Bueno, por acá más abajo. Y aquí era la ciudad de Ur. ¿Cuál era la orden del Señor? Te vas para la tierra que yo te voy a dar. ¿Cuál fue la decisión de Abraham? Caminó alrededor de todo el río y llegó a la ciudad de Harán, que era una ciudad comercial donde intercambiaban muchos productos, muy al norte, casi tan lejos de Palestina como Ur. Se fue para el otro lado. Para el otro lado. ¿Cuántas veces no somos igualitos con el Señor? Igualitos, porque es muy fácil juzgar a Abraham y decirle a Abraham, pero tenías que obedecer al Señor. Era tan fácil, no tenías sino que ir a la tierra que Él te había dicho y punto. Y dejar a tu parentela. Pero no es fácil. Él era un hombre como nosotros, como cualquiera. Un hombre con una familia, un hombre con un padre. Un hombre con un sobrino que lo había criado como un hijo. La Biblia narra en el capítulo 11 del libro de Génesis que el hermano de Abraham, que se llamaba Harán, no lo confundan con esta ciudad, tienen el mismo nombre, pero no hay relación. el hermano de Abraham se llamaba Harán. Él muere antes que su padre, Taré. No sabemos exactamente cómo fue la situación, pero él murió. Así que su hijo Lot va a quedar básicamente a cargo de Abraham. Abraham tenía a cargo a el hijo de su hermano y a su padre Taré. Él debió haberlos dejado en Ur, a los dos. Esa era la orden del Señor, pero no es fácil.
el que no fuere capaz de dejar padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, tierras y riquezas por seguir al Señor, no recibirá la recompensa. Solo aquel que es capaz de dejar padre y madre y hermanos y hermanas, hijos e hijas, sobrinos y nietos, etcétera, por seguirlo a Él, entonces recibirá más de lo que dejó. Porque es la interpretación correcta de ese texto. No es que tenga 100 veces más hijos, 100 veces más padres, 100 veces más esposas, como algunos en algunas iglesias interpretan. No. Sino que es mejor porque nuestra recompensa es la tierra prometida. Nuestra recompensa es estar en el territorio del Señor. Nuestra recompensa es Cristo. ¿Qué mejor recompensa tendríamos? Pero también nos cuesta. Nos cuesta dejar cosas del mundo. Nos cuesta dejar cosas del pasado. Se nos dificulta porque nos aferramos a ello. A nuestras posesiones, a nuestras riquezas, a nuestra tradición, a nuestra cultura, a nuestra familia. Y escúcheme, mi hermano, no le estoy diciendo que no ame a su familia. Claro que tiene que amar a su familia. Claro que tiene que enseñarle la palabra del Señor y cuidarlos. Pero escúcheme muy bien, el Señor está primero. El Señor está primero que padre, madre, hijos, hermanos, esposo o esposa. El Señor debe ocupar el primer lugar. Y eso no es una excusa para que hoy, como hacen algunos, digan, me voy a dedicar al Señor y entonces me divorcio. No. Eso es una excusa. No es así como lo debemos interpretar. Lo que debemos entender es que el Señor tiene la prioridad. Tiene la prioridad. He visto matrimonios donde se ponen de acuerdo porque están aburridos en el matrimonio. Entonces dicen, ¿qué tal si nosotros dos salimos y bailamos y tomamos? Solo nosotros dos como esposo y esposa y lo disfrutamos. ¿O no tiene nada de malo? No tiene nada de malo. ¿No tiene nada de malo? ¿No tiene nada de malo? Claro que tiene de malo. Todo lo tiene de malo. Porque por intentar agradar a tu esposo o a tu esposa estás desagradando al Señor. Estás contra la voluntad del Señor. Si bien el Señor quiere que tu matrimonio perdure y permanezca, quiere que sea así bajo su ley, bajo su palabra, bajo sus parámetros, no bajo los tuyos. Por eso nos retrasamos. Tal vez, y solo tal vez, todos y cada uno de nosotros hemos vivido lo que vivió Abraham. Hemos retrasado las promesas del Señor. Porque no nos arriesgamos a dar el paso y cruzar el río. Lo que tenía era que cruzar el Éufrates para el otro lado. Y Él lo rodea, le da la vuelta, camina al lado, mira la tierra donde tenía que ir, la mira de lejos. Pero no cruza el río, no atraviesa. Así somos muchos de nosotros, porque no queremos dejar aquello de lo cual nos hemos aferrado y miramos las promesas del Señor y las cosas hermosas que el Señor tiene para nosotros, pero las miramos de lejos, porque no nos atrevemos a cruzar el río y a decir, para mí la prioridad es el Señor, porque tenemos miedo. Miedo de perder amigos, miedo de perder a la familia, miedo de perder a la pareja, al esposo, a la esposa. Y no nos arriesgamos a confiar en el Señor. ¿Sabe cómo se llama eso? Falta de fe, de confianza, de descansar en lo que el Señor ha prometido y ha dicho. Sí, señores. A Abraham le faltó fe. Y es el padre de la fe. Pero su fe va a ir en crecimiento. Poco a poco va a ir confiando más y más en el Señor. Y eso nos enseña a nosotros también. No puedes seguir igual. No vas a seguir igual. Si buscas al Señor y el Señor te llamó, Él te transformará. Aumentará tu fe. Te hará cambiar poco a poco. Te hará parecerte más a Él. Van a pasar los años y te vas a dar cuenta que cada vez confías más en tu Señor. Que cada vez crees más a sus promesas. Y en algún momento darás el paso. Cruzarás el río. Tal vez Dios tenga que hacer algo para que lo hagas. Como lo hizo con Abraham.
su padre Taré tuvo que morir. Taré. ¿Por qué había que dejar a su parentela? Miremos quién era Taré. Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Y esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. La palabra Taré, que era el nombre del papá de Abraham, significa retraso. El papá lo retrasó toda la vida. El papá no le permitió seguir hacia adelante. Pero no era responsabilidad de su padre. Es porque él no obedeció la voz de Dios que le dijo: deja a tu padre. Así que Dios tuvo que llevarse a su padre. Y esto suena algo cruel. Suena como si fuera algo extremo y alguien me podrá decir: pero qué cruel es el Señor. Igual, el Señor ya tenía planeado todo lo que iba a pasar. Todos tenían que morir, Taré iba a morir. Pero el Señor le había dado una orden a Abraham. Su bendición se retrasó. Sus promesas, las promesas que Dios le había dado a él como individuo, se retrasaron por Taré. Retraso. Y es que, ¿qué pasaba con Taré? Taré adoraba a otros dioses. Mire lo que dice: servían a dioses extraños. ¿Por qué servía el papá de Abraham a dioses extraños? Porque la maldad en el mundo se había aumentado. Y aunque habían personas como Sem y Jafet, que también Jafet seguía vivo, aún recordaban lo que el Señor hizo en el diluvio universal y las cosas maravillosas que Dios había hecho. Aún así, el Dios de los cielos era básicamente una leyenda, un recuerdo, algo que se perdía en la memoria colectiva de los antiguos, que recordaban partes e iban creando sus propias versiones de religión, de donde van a salir todas las demás religiones hoy en día. Por eso se va a necesitar la revelación especial para Moisés y así poder tener hoy lo que es la verdad escritural. Se había perdido la idea. El hombre no conocía a Dios. El hombre no podía acercarse a Dios. Y Taré seguramente era, según lo que algunos eruditos interpretan, un hombre que hacía imágenes de sus falsos dioses. Un hacedor de falsos ídolos. Por eso tenía que separarse de su padre. Porque él lo llamó a él, no a su padre. Porque Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Lo repito. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Duele. Duele alejarnos de ciertas personas. Y no le estoy diciendo que abandone su hogar. Dios no le dijo a él que abandonara a su esposa. No. Pero sí que dejara esa coinonía con su padre que adoraba a otros dioses. Duele dejar a esos amigos. Duele dejar a esas personas, a esos familiares. Pero es necesario para ir por la promesa. Es necesario para que Dios haga su voluntad. Pero yo puedo ser amigo de personas que no son cristianas. ¿Amigo en qué sentido? ¿En qué sentido puedo ser amigo? Si me está hablando de tener coinonía con personas no cristianas, de estar unido emocional, sentimental e intelectivamente con esas personas, pues es un error. La Biblia nos manda a no amar el mundo ni las cosas que hay en el mundo. La Biblia nos llama o nos enseña que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. La Biblia nos muestra en el panorama que las personas que no conocen al Señor son nuestros amigos solo en el sentido de que nos acercamos a ellos para darles el mejor de los regalos, Cristo. ¿Tenemos un vínculo con personas que no son cristianas? Claro que sí, todos lo tenemos. Pero nuestro propósito es mostrarles a Cristo.
así sean familiares, así sean amigos, lo que sea. Pero si no conocen a Cristo, compartimos y tenemos coinonía hasta cierto punto, hasta cierto grado, pero con el propósito original de mostrarles a Cristo. No compartirles nuestros más grandes problemas y decirles y llorar con ellos y abrazarlos, porque no recibiremos un consejo sabio. Más bien al revés, para que cuando ellos estén en problemas, nosotros les hablemos de Cristo. Y aunque no tengan problemas, les hablemos de Cristo. Pero en el sentido de unidad, de intimidad, de amor fraternal, debemos separarnos de esas personas. Muchos comienzan bien en la iglesia y terminan frenados porque tienen amigos que los llevan a donde no deberían ir. Eso no tiene nada de malo, allá no va a estar su pastor, nadie se va a dar cuenta, le dicen. Ay, ¿qué importa? Ni que Dios estuviera así como un vigilante allá. Eso hágale un día, una canita al aire, ¿qué importa? Hágale una vez, de vez en cuando, uno tiene que desjuiciarse. Y usted termina creyendo. Abraham, ¿qué pasa? Cruza el río y deja tu parentela. Ahora bien, seguimos viendo la palabra. Ahí en el capítulo 12, versículo 2. Hasta ahora vamos en el versículo 2. Dice, y aquí viene la promesa a Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire las promesas que hay. Número 1, haré de ti una nación grande. Número 2, tu nombre será grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y número 3, serás de bendición para otros. 3 maravillosas promesas. Miremos cada una de ellas, porque ¿sabe qué? Las hemos malinterpretado durante mucho tiempo, con malas enseñanzas que nos han dado en muchas iglesias. Primera, haré de ti una nación grande. Cuando vemos eso, en la mayoría de las iglesias, y sobre todo en las iglesias de corte judaizante, inmediatamente piensan en el Israel étnico. Haré de ti una nación grande y les viene a ellos a la mente solamente Israel. Y por eso colocan su banderita de Israel con la supuesta estrella de David y todo el asunto. Si quieres saber qué es la estrella de David, le invito a que vaya a nuestro canal principal Biblia Libre, donde explico por qué esa estrella no es la estrella de David. Haré de ti una nación grande. ¿Cuál es la nación? Gálatas, capítulo 3, verso 6. Mire lo que dice. Así Abraham creyó a Dios. Creyó. Llega un momento en que él cree. Cuando se muere el papá, Dios necesitó llevarse el papá para que Abraham creyera. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que tú des un paso de fe. Pero él dio ese paso de fe y le fue contado por justicia. ¿Cómo así? ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Cómo fue hallado justo Abraham? Por la fe. Por medio de la fe. Abraham fue justificado por la fe, porque creyó a Dios en lo que no había visto. No había visto esa promesa de que de él vendría el descendiente, el heredero del mundo, Jesucristo. Él no lo había visto, pero por fe cree que así va a ser. Así que es por fe en Jesucristo. Sin que sepa que se llama Jesucristo. Pero es por fe en el Mesías por venir. En el Redentor prometido desde hace tanto tiempo en el libro de Génesis. Es por fe en él que Abraham es justificado, que es salvado, que es visto justo delante de Dios. Algunos enseñan en las iglesias de una manera incorrecta que en el Antiguo Testamento la salvación es por obras, por las obras de la ley, y en el Nuevo Testamento es por la gracia, por la fe. Y eso es un error. En el Antiguo Testamento la salvación también es por fe. Vea cómo se salvó Abraham. No lo digo yo, lo dice la Biblia. En el Antiguo Testamento la salvación es en el Mesías por venir. En el Nuevo Testamento y en el día de hoy la salvación es en el Mesías por regresar. ¿Me entiende? Por la fe. Por la fe se salvó Abraham. Y el libro de los Hebreos después nos lo especifica mucho más. Luego dice, sabed por tanto que los que son de fe,
estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que tienen fe. ¿Fe en quién? En el Mesías. Entonces, ¿Israel étnico es hijo de Abraham? Sí, solo sí, si tienen fe en el Mesías. En la antigüedad tenían fe en el Mesías por venir. No siempre. Hoy deben tener fe en el Mesías por regresar. Pero si un judío hoy en día no tiene fe en Jesucristo, no cree en Jesucristo, entonces ¿es descendiente de Abraham? No. No. Es que nosotros debemos aprender a leer entre líneas lo que está diciendo, y la promesa que Dios le está dando a Abraham es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. La promesa para Abraham no es de tener un grupo de personas, un grupo étnico en una pequeña tierra que es prácticamente un desierto feo. No. Eso era lo que ellos entendían en ese momento. Pero con la venida de Jesucristo y la luz que Cristo dio a sus apóstoles, hoy entendemos que la verdadera descendencia, que la verdadera nación de Abraham es compuesta por todo aquel que tiene fe en Jesucristo. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que tienen fe son los hijos de Abraham. Los que no tienen la fe en Jesucristo no son hijos de Abraham. Así de sencillo. Pero esto no les gusta a los amigos judaizantes. Eso no les gusta a tantas iglesias que exaltan a Israel y oremos por Israel, porque la Biblia dice que hay que bendecir a Israel, interpretando mal una cantidad de versículos. Es que Israel no es más que tipo y sombra de la descendencia de Abraham. Son escogidos por Dios por ser el más pequeño e insignificante de los pueblos, para que Dios se glorifique y para que por medio de ellos llegue el Mesías. Pero la salvación siempre fue para todos. Todos aquellos que crean en Jesucristo. Nosotros somos esa nación grande. ¿No me cree? Bueno. Romanos capítulo 4, verso 13 al 25 lo comprueba. No voy a leer todo, pero sí voy a leer algunos detalles importantes. La promesa para Abraham no era Canaán solamente. Era el mundo. Mira el versículo 13 del capítulo 4 de Romanos. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Otra vez. Ahora Pablo toma el concepto, nuevamente Pablo, toma el concepto de la justificación por la fe. Y él les está diciendo a sus amigos judíos, y les está diciendo, Dios le dio una promesa a nuestro padre Abraham. Y es que iba a ser heredero su pueblo ¿de qué? ¿De qué iban a heredar? Heredarían el mundo. ¿Heredarían Canaán? No, heredarían el mundo. ¿Quién heredaría el mundo? ¿El Israel étnico? ¿La nación llamada Israel? No, el Israel verdadero, los descendientes por la fe de Abraham, es decir, todos los que hemos creído en Jesucristo. Eso es lo que está enseñando. Ese es el verdadero pueblo de Dios, los que creemos en Jesucristo. Así que no es suficiente con ser un judío. Hay gente que piensa que todos los judíos se van a salvar. Todo Israel será salvo y se ponen en la mente al Israel étnico. ¿Quién es el verdadero Israel? Los que creen en Jesucristo. Los que son cuerpo de Cristo. Porque Israel a la final es Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Y qué van a heredar? ¿Canaán? No, el mundo. ¿Qué vamos a heredar? El mundo. Yo soy Israel. No soy judío. No me llamo Moshe. No me pongo la kippah, que para esta época tampoco existía, ni tampoco en la época de Jesús. No sé por qué algunos cristianos la usan. No tiene sentido. Es una tradición rabínica. Yo no coloco la estrella de 6 puntas, ni saludo Shalom, Jerusalem, ni nada de esas cosas. Pero soy Israel. Porque el verdadero Israel es todo aquel que cree en Jesucristo. Ese es el verdadero Israel. El Israel espiritual.
Y luego vuelve y lo dice. ¿Quiénes son los verdaderos herederos de la promesa? Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Se da cuenta cómo vuelve a tomar el tema Pablo aquí? Si fuera porque siguen la ley, ¿quiénes son los de la ley? ¿Quiénes son los de la ley? Pues el Israel étnico. Y si usted ve completo, y le invito a que estudie completo el libro de Romanos y lo desglose para que se dé cuenta. Si usted ve completo el libro de Romanos, se da cuenta que Pablo lo que está diciendo es, ellos son pueblo, claro, estaban bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, ellos se sometían a la ley, ellos son los de la ley porque son el Israel étnico, ellos todavía guardan el sábado porque son el Israel étnico, ellos todavía guardan algunas cosas porque son el Israel étnico, pero ahora, eso no es solo para ellos. Ellos eran tipo y sombra del verdadero Israel, que somos todos nosotros los que creemos en Cristo. Eso es lo que básicamente está diciendo. Si no fuera así, entonces se anularía la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa entonces era solamente para Abraham y para los del Israel étnico. Entonces, ¿nosotros qué hacemos aquí? Es que la promesa desde el principio fue para todos los que creyéramos de Jesucristo, en Jesucristo. Todos, de toda lengua, tribu y nación. Todos. ¿Me hago entender? Todos. Luego en el verso 16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para con toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, no solamente para la que es de la ley, está hablando de los judíos étnicos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham es padre de todos nosotros, judíos y gentiles. ¿Cómo así? Pero no todos los gentiles son semitas. ¿Cómo va a ser padre? Padre por la fe. Padre por la fe, la promesa que recibe Abraham es la justificación por la fe. Porque él fue justificado por la fe. El primero en experimentar la gracia fue Abraham. ¿Sí me entiende? Y nosotros somos justificados de la misma manera. Dele gracias al Señor por su poder, por su amor. Abraham no era un israelita. Ni siquiera existían los israelitas. Los israelitas van a ser los descendientes de Jacob. Y Jacob era el nieto de Abraham, así que no habían israelitas. Abraham era un gentil. Siempre fue un gentil. Un gentil escogido para que de él surgiera una nación. Pero más que la nación de Israel, era la nación de los que creen en el Mesías. Así que nuestra promesa es más grande que Israel mismo. Es más grande que esa nación. Es más profunda y es más antigua. Es una promesa a heredar la tierra. Es una promesa para todos aquellos que creemos en el Señor. Eso es hermoso. Luego, en el capítulo 12 del libro de Génesis. Acá seguimos en Romanos. Sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Abraham es nuestro padre en sentido de las promesas. En ese sentido. Número 2. Le prometió un nombre grande. ¿Qué nombre más grande podría haber? Solo hay un nombre más grande que el nombre de Abraham, ¿sabía usted? Y es el nombre que es sobre todo nombre que se nombra el nombre de Jesucristo. Ese es el nombre grande. Abraham. Un nombre conocido como el padre de judíos, cristianos y musulmanes, solo superado por el nombre de Cristo, el nombre de su descendiente. Finalmente, ese es el nombre grande. Y la gente se confunde, porque piensan que está hablando de un nombre literal. Entonces saltan. Sí, con todo respeto, no considero que eso sea una herejía, pero discrepo y tengo derecho a discrepar con aquellos que dicen que la única manera de referirse a Jesucristo es diciéndole Yeshua o Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, porque así se llamaba, así se pronunciaba.
Y su nombre es sobre todo nombre que se nombra. Y es parte de esta promesa que Dios le hizo a Abraham. Darle un nombre grande. El nombre grande a la final es el nombre de Cristo. Ese es el gran nombre que iba a recibir la descendencia de Abraham. Pero discrepo. Por varias razones. Número 1. Jesús no fue el único que se llamó Jesús. Cuando usted mira el nombre de Josué, José, o de Josué, Josué, son variantes del mismo nombre, Yeshua. De hecho, son el mismo nombre. Yeshua no existía como nombre en la época de Josué. Existía el de Josué. Pero es el mismo nombre. Es que cuando nos dice que su nombre es sobre todo nombre que se nombra, no nos está hablando literalmente de su nombre, sino de su persona. El nombre para los israelitas define a una persona. Él salva, el Salvador. Eso significa siempre. Josué, José, Jesús, significa lo mismo. El Señor salva. Ese es el nombre, sobre todo nombre. El Señor salva. O sea, si literalmente lo tuviéramos que traducir y decir, diríamos que el nombre del Señor es el Señor salva. El Salvador, Salvador. Fin. Ya no digamos Jesús, digamos Salvador. Por eso, la traducción del nombre era lo de menos para los apóstoles y para los primeros cristianos. Por eso cuando escriben la Biblia, que la escriben es en griego, porque querían que el mensaje llegara a todas las naciones, y el idioma universal era el griego, van a escribir el nombre de Jesús no en hebreo ni en arameo, lo van a escribir en griego. Y para ellos no había nada de malo en eso, no había ningún pecado en eso. Hoy tantos extremistas ven pecado en cada cosa, porque ellos sabían que el problema no era cómo se pronunciaba el nombre, sino lo que significaba. Ese es el nombre que sobre todo nombre que se nombra. Eso es lo que importa, lo que el nombre significa. Que la salvación viene del Señor, que Él es el único camino de salvación, que Él es el Salvador del mundo. Eso es lo que al final importa. Usted quiere decirle Yeshua, dígale Yeshua. Usted quiere decirle Jesús, dígale Jesús. Dígale como quiera. Jesus Christ, dígale así entonces, si es tan gringo. Lo importante es que tenga en mente que cada vez que pronuncia ese nombre está diciendo Salvador. El Señor salva. Él salva. Un nombre grande. Un nombre que le prometió el Señor a Abraham y que efectivamente hoy su descendencia lo tiene. Y en tercer lugar, una bendición para todas las naciones. Él le prometió a Abraham ser de bendición para todas las naciones. Gálatas capítulo 3 versículo 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿se da cuenta? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? La Escritura ya sabía que la salvación era por fe, pero no solamente por fe para los judíos, sino también iba a ser por fe para los gentiles. Dio de antemano la nueva o la buena nueva a Abraham diciendo, ¿quién fue el primero en recibir el evangelio, hermano? ¿Se da cuenta? Abraham. Abraham fue el primero en recibir la buena noticia, la buena nueva, el evangelio. Él fue el primero que fue evangelizado por Dios mismo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Tú vas a ser de bendición para todas las naciones porque de tu simiente vendrá Cristo y Cristo es la bendición para todas las naciones de la tierra. Para todas las naciones. Allá nos está hablando, mi hermano, de una promesa que desde el principio fue para judíos y gentiles. Pablo lo sabía, la revelación había sido dada a Israel, pero nunca fue solo para Israel, siempre fue para todos. Por eso no hay razón alguna para sobreestimar a Israel y poner a la nación de Israel étnica por encima de todas las demás naciones. No hay razón para hacer eso, porque la promesa siempre fue para todos nosotros. Lo dice Gálatas capítulo 3 versículo 8, hermano. Le hace todo el capítulo 3 detenidamente y se da cuenta. Ahora,
Volvamos a Génesis 12:3. Porque él sigue diciéndole algo. Le dice, bendeciré, la palabra hebrea es barak. A los que te bendijeren, la palabra vuelve a ser barak. Y a los que te maldijeren, la palabra es arar. Maldeciré, la palabra es calal. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué pongo las palabras en hebreo? ¿Qué importancia tiene? Mucha. Este texto es utilizado por muchos de una mala manera. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Si usted me maldice, usted será maldito. Dios lo maldecirá, porque yo soy un hijo de Abraham. Soy un hijo de Dios. Entonces usted no me puede maldecir, no puede decir mal de mí, porque la maldición de Dios caerá sobre usted. Lo usamos como amenaza. O algunos lo usan para hablar de Israel. Nadie puede maldecir a Israel, a la Israel étnica, porque ha sido bendecida y son los descendientes de Abraham. Entonces Dios bendice a los que bendijeren a Israel y maldice a los que maldijeren a Israel étnica. Pero eso no es lo que quiere decir el texto. Por eso es tan importante ir al texto en hebreo. Cuando el texto en hebreo nos pone las dos palabras de bendición como la misma palabra, bendeciré a los que te bendijeren, nos está hablando de que el efecto y la causa tienen una misma naturaleza. Si yo bendigo, ¿sí?, entonces seré bendecido. Si yo acepto a Abraham y a sus descendientes, o a su descendiente, si yo acepto, pues seré bendecido. Si yo digo bien de Jesús, si yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, soy bendecido. Es la misma palabra. Pero a los que te maldijeren, arar, serán malditos, pero no con el mismo arar, sino con calal. Miremos por qué. ¿Qué significan esas dos palabras? Arar es abominar. A los que te abominaren, y calal significa serán pequeños, agudos, afilados, ligeros. ¿Se da cuenta que son dos cosas completamente diferentes? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Recuerda que está hablando de la descendencia de Abraham y la descendencia de Abraham es Cristo. Entonces, todo aquel que bendijera a Cristo, es decir, que diga bien de Cristo, que confiesa a Cristo con su boca, será bendecido. Claro, porque creyó en Jesucristo. Entonces la bendición, toda bendición espiritual está sobre él. Pablo lo dice. Pero el que dijere mal, el que rechaza a Cristo, abominar, arar, será maldito. ¿En qué sentido? En un sentido ligero, afilado, agudo. ¿A qué hace referencia? A que no recibirá las bendiciones. Ese será maldito, maldecirá al que te maldijere. No quiere decir que Dios está buscando quien hable mal de Israel o de Abraham o de usted para que caiga una maldición sobre esa persona. No. Todo se refiere a Cristo. El que bendice la simiente de Abraham, el que bendice a Cristo tiene la bendición. Pero el que no bendice a Cristo, pues su maldición es que no recibe la bendición, ¿me entiende? Su maldición es que no tiene a Cristo. ¿Qué peor maldición puede haber? No es un acto de Dios haciendo algo malo en contra de, sino de que esa persona al rechazar al descendiente de Abraham, pues inmediatamente no recibe las bendiciones que reciben los que aceptan al descendiente de Abraham, que es Cristo. Esa es la lógica del texto. Se lo pongo más sencillo, Mateo 10:40, es la misma lógica. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 10:40, es la misma lógica. ¿Qué pasaba con bendecir a Abraham? Pues estaban recibiendo a Cristo. Porque Abraham había sido escogido por el Señor. Eso es lo que pasaba. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Las personas que nos reciben a nosotros, reciben las bendiciones cuando nosotros les predicamos la palabra de Dios. Pero si nos rechazan, no es que caigan maldiciones sobre ellos. Su maldición es que no reciben la bendición, que es recibir la palabra de Dios. Así que no utilicen mal el texto para ponerse soberbiamente por encima de los demás, como hacen algunos pastores, y amenazar a la gente. Si tú me maldices, serás maldito por el Señor, así como usan muchos de estos mal la Escritura. No. Es que la bendición es recibir al descendiente
de Abraham. Números 24:9. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. La misma lógica. Pero aquí habla de Israel. Habla de Israel. ¿Tenemos que bendecir a Israel? Sí, como bendecimos a Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, México, Guatemala, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá y todos los países del mundo. De la misma manera. Claro, en ese sentido tenemos que bendecir a Israel. Israel no es una nación por encima de las demás. Y a eso ha ido todo este mensaje para que se den cuenta desde el principio que era así. Génesis 12, pero en la parte B. Ya lo habíamos leído, pero leámoslo otra vez. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Benditas en ti, no por ti. Y esa diferencia de ser bendita en él y no por él, quiere decir que la bendición no la transmitía Abraham, sino que la bendición estaba en Abraham. ¿Qué estaba en Abraham? La semilla de quien iba a ser Cristo. La simiente, de ahí iba a venir Cristo. Por eso en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Los bendecidos serán los que aceptan la gracia dada a Abraham. El plan de salvación siempre fue para todas las naciones, mis hermanos, siempre. Ahora sigamos viendo el verso 4 de Génesis 12. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Aún Abraham no obedecía del todo. La obediencia de Abraham y la fe de Abraham se va a ver como un proceso en su vida, como en todos nosotros los cristianos. Así que no se alarme, no se angustie, no se desespere cuando su obediencia a la palabra, su obediencia a la voluntad de Dios no sea del todo perfecta. Porque es así. Somos humanos y es natural. Eso no justifica la desobediencia, jamás. Pero eso nos anima a intentarlo una y otra vez. A no rendirnos. A pedirle a Él que nos ayude y nos dé fuerza para obedecerle. Dios tiene que hacer, o más bien que llevarse al papá de Abraham para que Abraham se mueva y baje a la tierra de Canaán. Tiene que bajar a la tierra de Canaán. Se mueve de donde estaba, pero se lleva a Lot. Él no tenía por qué llevarse a Lot. El Señor le dijo, deja tu parentela. Pero él no podía desprenderse de este muchacho. Y eso va a ser un grave error. Y poco a poco, en este nuevo estudio que comenzamos sobre Génesis, vamos a ver por qué fue ese grave error. Verso 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. ¿Tenía esclavos Abraham? Sí. ¿Eso justifica la esclavitud? En ninguna manera. Era una cuestión cultural de su época. La esclavitud que practicó Abraham con sus siervos no era igual a la esclavitud que nosotros conocimos aquí en América. Sin embargo, era esclavitud, hay que decirlo. Él adquirió a esas personas y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Llegaron, por fin, a la tierra que Dios hace años le había dicho que fuera. Verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Ahora, Siquem es un lugar clave. Clave, va a aparecer muchas veces en el Génesis y en otros libros. Siquem tenía 2 montañas más alrededor. Era como la cabeza de un hombre y las otras 2 montañas parecían sus hombros. Eran más bajitas, más pequeñitas. Es como si hubiera llegado a la cabeza. Además quedaba en todo el centro de Canaán. Era un lugar más o menos alto y podía ver básicamente toda la tierra. La tierra a la que el Señor lo había mandado a él. Eso es algo muy importante, interesante, en el simbolismo del texto. Y luego dice el verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahí hace el altar de Siquem.
Ahora bien, a tu descendencia daré esta tierra. ¿A qué se refiere? La palabra descendencia es el hebreo sera. Ahora, sera es un sustantivo masculino singular. O sea, no debería traducirse como tu descendencia, porque en nuestro idioma da la impresión de que habla de muchas personas. Pero en el original no dice así. Debería traducirse literalmente, y a tu descendiente daré esta tierra. Así debería traducirse ese texto literalmente. A tu descendiente daré esta tierra. Lo compruebo con Gálatas 3:16, donde Pablo habla de este versículo. Pablo dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? Del mismo versículo que yo estoy hablando. Del mismo, de Génesis. ¿Se dan cuenta que Pablo está interpretando eso? Pero él lo podía leer en hebreo, así que él sabía lo que decía el texto. Sabía que no decía a tu descendencia, sino sabía que ese versículo decía a tu descendiente. Y Pablo identifica al descendiente como Cristo. ¿A quién fue dada esa tierra? ¿A los israelitas como nación étnica? No. A Cristo como el rey de la tierra. A Cristo fue dada esa tierra. A Cristo fue dada Canaán. Pero no solo Canaán. Canaán como tipo y sombra del mundo entero. Del planeta entero. Y es que en la morfología geográfica de Canaán podemos encontrar varias cosas bien particulares. Hay un mar salado, como en la tierra, mares salados, que es el Mar Muerto. Muy salado, el más salado de todos. Hay un mar dulce, ¿sí? O un lago, que es el de Genesaret, el de Galilea, en la parte norte. Como en la tierra, también hay lagos dulces. Hay un río que lleva a los dos lagos, que une los dos, que es el río Jordán. Hay montañas y hay valles. Hay salida al océano, pero también hay desierto. Hay una parte boscosa, semitropical, con un clima mediterráneo, y una parte desértica. En Canaán usted ve representada toda la tierra, casi que todos los climas, toda la geografía, valles, penínsulas, montañas, ríos, lagos, mares. El Mar Muerto es la depresión más profunda del mundo, es decir, está por debajo del nivel del mar, más de 300 metros. Y al mismo tiempo hay montañas altas, no tanto, pero altas. ¿Me hago entender? Del Señor es la tierra, su plenitud y todos los que en ella habitan. La promesa era para Cristo. Y Canaán no es más que tipo y sombra de la tierra misma. Toda la tierra es de Cristo. De Cristo, no del Israel étnico. La promesa no era para el Israel étnico. No es el Israel étnico el dueño de la tierra. No, es Cristo. Pablo lo explica en Gálatas 3:16. Terminemos, mi hermano. Entonces, desde el principio la promesa no era para Israel étnico. La promesa habla de Cristo. La promesa es antes de la ley, así que no requería ley para ser cumplida. A la ley de Moisés hablo. Y está diciéndole dónde comenzaría a reinar el Mesías. Luego en el verso 8 del mismo capítulo 12 de Génesis dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Encontramos el primer altar. Ojo, no hay ley, la de Moisés, pero sí hay sacrificios. ¿Por qué? Porque él hizo un altar. Los sacrificios son necesarios. Pagan el pecado. Cristo tuvo que sacrificarse una vez y para siempre. Ya no necesitamos más sacrificios de ese tipo. No un sacrificio físico. Pero seguimos teniendo un altar. Hebreos 13:10. Tenemos un altar
del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor de Hebreos, que para mí fue Pablo? Está diciendo que al igual el altar, como el altar donde tuvo Abraham y donde sacrificó y ofreció holocausto para el Señor, así mismo hoy tenemos un altar, pero no es ese mismo altar que tenían los antiguos en la ley. No está hablando de ese tipo de altar. Es un altar donde nosotros mismos nos ofrecemos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto racional. No necesitamos sacrificar ovejitas, ni corderitos, ni palomas. Lo que tenemos es que sacrificar nuestra propia vida. Morir para el mundo y vivir para Cristo. Es necesario morir. Y eso lo repite en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio ¿de qué? De alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza, fruto de labios. Ahora nuestro altar está aquí, donde le glorificamos, donde le exaltamos. Donde exaltamos su nombre. Donde entregamos nuestra vida. Donde nos apartamos del mundo y decimos, ya no vivo para el mundo, vivo para Cristo. Porque estoy en este mundo como extranjero, como peregrino. Y es que así estuvo Abraham en esa tierra. Cuando Abraham llegó a Canaán, ahí había otra gente, ya vivía gente. Él era un extranjero, era un peregrino, pero él sabía que esa era su tierra. Usted y yo estamos sobre esta tierra sabiendo que reinaremos juntamente con Cristo por la eternidad aquí, en la tierra nueva que será forjada a partir de la que ya existe. Pero mi hermano querido, escúcheme. Aquí a la final somos peregrinos y extranjeros. Hay gente que cree que este mundo es de ellos. Todos los que son engañados por Satanás, que creen en esas ideologías diabólicas, que piensan que este planeta fue hecho para ellos, que abogan por sus derechos, su derecho a pecar, y que tienen un mes donde ponen su orgullo por encima de la opinión de todos los demás. Se equivocan. Piensan que esta tierra es de ellos. Y esta tierra ha sido regalada por el Señor y por su misericordia a nosotros. Porque es de Él. Porque eso dice la Biblia, la tierra y su plenitud es de Él. Y quiere que nosotros reinemos juntamente con Él aquí. Por ahora somos echados a un lado. Peregrinamos, nos persiguen. No tenemos una habitación constante. Pero llegará la hora en que viviremos aquí. Por la eternidad. Termino con Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe, escuche, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Él sabía que iba para Canaán, pero no sabía exactamente a dónde iba. Y cuando llegara, ¿qué iba a hacer exactamente? ¿Cuál tierra iba a tomar? ¿Cuáles decisiones iba a tomar? Él no sabía eso. Abraham salió y fue guiado por Dios, pero la revelación de Dios es progresiva. Así que poco a poco fue mostrándole lo que él quería para su vida. Hoy tenemos ya la revelación completa en la palabra de Dios. Sabemos a dónde vamos. Vamos al cielo nuevo y la tierra nueva. El cielo y la tierra serán una misma cosa. Por eso decir que vamos a estar en el cielo con Cristo por la eternidad no está mal. Porque el cielo y la tierra volverán a converger como lo hicieron en el Edén. No es una incorrección. Estaremos en el cielo y también en la tierra. Porque estarán unidos por Cristo. Y sin embargo, aunque sabemos el final, estamos en esta tierra sin saber exactamente cómo va a acabar todo. Caminando hacia donde Dios nos lleva. Haciendo su voluntad, a veces sin saber exactamente qué es lo que quiere para nosotros. Pero poco a poco el Señor te va dando luz. Poco a poco el Señor te va mostrando el propósito para tu vida. Poco a poco el Señor te va mostrando qué es lo que ha querido desde el principio para contigo y por qué te escogió y te llamó. Y te puso nombre y dijo, mío eres tú. Y luego dice, verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Era tierra prometida, pero la habitó ahí como si no fuera de él, aunque Dios ya se la había dado. Así como nosotros estamos habitando en esta tierra como si no fuera nuestra.
porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, porque los valores y lo que dice este mundo es contrario a lo que el Señor enseña, completamente contrario. Y a veces usted y yo como cristianos sentimos que estamos en el lugar equivocado. Pero no se preocupe, porque no será así para siempre. Porque así como Abraham, algún día tomaremos posesión de esta tierra. Y lo mismo dice, mire, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y vea lo que dice el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Se da usted cuenta de algo? Hebreos nos enseña que Abraham nunca pensó que la tierra prometida fuera realmente Canaán. ¿Qué esperaba Abraham? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué esperaba Abraham? ¿Canaán? El mundo. El mundo. Un mundo con personas nacidas de nuevo como él. Un mundo lleno de personas transformadas por el poder de Dios. Un mundo donde no habrá ya más dolor, donde no seremos más extranjeros, donde no seremos más peregrinos. Este mensaje se llamó Un hombre llamado. Pero el hombre llamado no era Abraham. El hombre llamado eres tú. Dios te ha llamado. Te ha hecho una promesa. Te ha querido dar un regalo. Y ese regalo es Cristo. Una eternidad con Él. Una vida completa y nueva a su lado. Y tal vez tú has escuchado tantas veces tantos predicadores y tantos mensajes. Y has escuchado tantas prédicas. Y has reído y has llorado. Pero sigues sin cruzar el río. Sigues sin dar los pasos que tienes que dar para que Dios te lleve a donde Él te quiere llevar. Es hora de cruzar el río. Es hora de comprometerte totalmente con el Señor. Es hora de dejarlo todo por seguirlo a Él. ¿Se acuerdan de aquel hombre, aquel joven rico, que le dijo al Señor, quiero seguirte? Y el Señor le preguntó, ¿cumple los mandamientos? Los he cumplido todos al pie de la letra. Ah, perfecto. Ahora vende toda tu riqueza y sígueme. Y este hombre se entristeció porque era muy rico. Y no siguió a Jesús. Fue tan pobre y miserable que la única riqueza que tenía era su dinero. No se dio cuenta que abandonando su dinero obtendría la riqueza más grande que cualquier hombre pueda obtener. Cristo. ¿Usted piensa que Bill Gates tiene mucha riqueza? No tiene nada. ¿O Carlos Slim? ¿O cualquiera de estos multimillonarios árabes? Son unos pobres patirrajados, decimos en Colombia. No tienen nada, son unos miserables. Pero nosotros tenemos a Cristo, nuestro tesoro en el cielo. Ese es nuestro verdadero tesoro en el cielo. Cristo, Él es nuestro tesoro. Él es nuestra riqueza. Él es nuestro galardón. Él es nuestro gran premio. Con Él lo tenemos todo. Anímate. No dudes más. No sigas escuchando más mensajes y mensajes y mensajes. Toma decisión. Da el primer paso. Arriésgate y di al Señor, quiero servirte. Voy a seguirte. Voy a ser cristiano en serio, de verdad. Porque tú me has hablado por tu palabra. Dígaselo al Señor conmigo en esta mañana. Señor, te damos gracias por este estudio que hemos comenzado hoy.
por todas las riquezas que encontraremos en el libro del Génesis. Señor, ayúdanos a entender que nosotros somos los llamados, que nosotros somos los escogidos, que tú nos has escogido para darnos el mejor regalo, la salvación por la fe, el mejor de los tesoros, estar en tu presencia y en esa ciudad celestial que no es más que la unión de todos tus hijos y de todos los que te adoran. Yo quiero ser parte de esa ciudad celestial. Por eso hoy, Señor, nos ponemos en tu presencia, nos rendimos ante tus pies y te decimos, necesitamos de ti, te adoramos, te amamos, te glorificamos y te servimos. Queremos dar el paso, queremos ir hacia el frente, queremos ir hacia adelante. No tenemos que pensarlo más, queremos obedecerte y voy a dejar lo que tenga que dejar y voy a hacer un lado lo que tenga que hacer un lado, pero voy a seguirte, voy a servirte y voy a honrarte con todo mi corazón. Gracias, Señor. Te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos queridos, muchísimas gracias por haber estado en este primer mensaje. Compártalo, por favor. Compártalo por todas sus redes sociales para llegar con la palabra de Dios a más personas. Ayúdenos. Comente, dele like, suscríbase, dele a la campanita. Si no le llegan los mensajes o las notificaciones, entonces dele 2 veces a la campanita. Dele otra vez hasta que le lleguen las notificaciones. Ayúdenos a compartir la palabra, por favor. Recuerde, hoy al mediodía, en Biblia Libre Prédicas, no en Biblia Libre Prédicas, en el canal Biblia Libre tenemos nuestro noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Todos aquellos que quieran apoyarnos, bienvenidos. En Patreon pueden apoyarnos y bendecirnos si le nace en el corazón, si quiere. Igual le predicamos a todo el mundo de la misma manera. Dios los bendiga y Dios los guarde. Y nos vemos la próxima semana aquí, en Biblia Libre Prédicas.